El sol apenas podía atravesar las pesadas nubes que cubrían la ciudad. El aire estaba cargado, y el olor a tierra mojada anunciaba lo que estaba por venir. Entonces, sin previo aviso, cayó la primera gota, luego otro, y en cuestión de segundos, el cielo se derrumbó. La lluvia arreció con fuerza y convirtió las calles en ríos turbulentos. La gente corría rápidamente, escondiéndose en las tiendas, en el metro, bajo los toldos. Los autos tocaban sus bocinas desesperadamente, tratando de escapar antes de que el agua se apoderara de todo. Siguió el caos. En medio de la confusión, un hombre permaneció inmóvil. No huyó, no buscó refugio. Se limitó a mirar, como si estuviera viendo una película repetida una y otra vez. Para él, estar rodeado de agua no era nada nuevo. No había ningún lugar a donde ir, nada que proteger. Pero ese día, algo fue diferente. Era un detalle en el horizonte. Un sonido casi ahogado por el estruendo del trueno. Un instante que podría pasar desapercibido para cualquiera, pero no para él. Sus ojos se fijaron en un lugar en medio de la inundación. Su corazón se aceleró, y, sin entender realmente por qué, su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera cuestionarlo. Lo que pasó a partir de entonces, lo descubrirás. Nadie podría haberlo predicho. Así que quédate hasta el final, y suscríbete a este canal. Es necesario contar historias como esta. Hay que verlos. Sé que quieres seguir siguiendo historias apasionantes, llenas de giros y finales sorprendentes. Así que aprovecha y suscríbete al canal ahora, para no perderte ninguna historia que salga por aquí. Ese día la tormenta surgió de la nada. El cielo parecía haberse derrumbado sobre la ciudad con una furia incontrolable. Los truenos retumbaban en el horizonte, resonando entre los edificios y mezclándose con el sonido ensordecedor de la lluvia que azotaba las calles. El viento soplaba con tanta fuerza que las señales de tráfico se balanceaban como si fueran de papel, y las ramas se rompían y se esparcieron por el asfalto empapado. El caos se había producido de una manera que nadie esperaba. Las calles, ahora irreconocibles, se convirtieron en auténticos ríos. Los coches eran arrastrados por la corriente, flotando sin rumbo, mientras la gente intentaba protegerse, corriendo desesperada en busca de refugio. Algunos llevaban niños en el regazo, otros llevaban bolsas sobre la cabeza en un intento inútil de mantenerse secos. Pero hubo un hombre que no huyó. Él estaba allí, parado en la esquina, con los hombros encorvados bajo un viejo trozo de tela que usaba como protección contra el frío. La ropa empapada se le pegaba a la piel y sus pies se hundían en el barro con cada paso que daba para mantener el equilibrio. No intentó escapar de la tormenta, porque para él no había ningún lugar seguro al que huir. Era solo un mendigo. La ciudad estaba acostumbrada a ignorarlo. Día tras día pasaban junto a él sin notar su presencia. Algunas personas miraban hacia otro lado, mientras que otras aceleraban el paso, temiendo que les pidiera algo. Él no existía para la sociedad, solo uno entre muchos otros que durmieron en las frías aceras y trataron de sobrevivir cada día. Pero esa tarde, el destino decidió cambiar su historia para siempre. Fue entonces cuando escuchó el grito, un sonido que atravesó la tormenta como una espada. Fue un grito de ayuda. Instintivamente giró la cabeza hacia el ruido y sintió que su corazón se aceleraba. A unos metros de distancia, una escena aterradora se desarrolló ante los ojos de todos. Un coche iba siendo arrastrado por la corriente, girando lentamente a medida que el agua avanzaba invadiendo toda la calle. Dentro del vehículo, un niño golpeaba frenéticamente la ventanilla, con el rostro bañado en lágrimas y los ojos muy abiertos de puro pánico. Intentó pedir ayuda, pero nadie parecía saber qué hacer. Afuera, una mujer luchaba contra la fuerza del agua, intentando desesperadamente llegar a su coche. Sus pies se hundieron en el asfalto invisible, sus manos se agitaron en la inundación. Intentó nadar contra la corriente, pero fue inútil. Con cada intento, el agua la empujaba más hacia atrás, y el tiempo se acababa. El mendigo miró a su alrededor. Había mucha gente allí, hombres, mujeres, jóvenes. Todos miraban paralizados. Algunos sostenían sus teléfonos móviles y filmaban el momento. Otros simplemente se llevaron las manos a la boca, horrorizados. Pero nadie se movió. Nadie quería arriesgar su propia vida. El miedo congeló a todos los que estaban a su alrededor.
Pero no lo pensó 2 veces. Tu cuerpo actuó antes que tu mente. Sintió un tirón, una llamada dentro de él que no podía ignorar. Sin dudarlo, corrió hacia el agua. Los ojos se volvieron hacia él. La gente gritaba, intentando advertirle del peligro. Algunos incluso intentaron detenerlo, pero ya estaba decidido. Nada lo detendría. Tan pronto como sus pies tocaron la corriente, el golpe de frío recorrió su cuerpo como una espada helada. La fuerza del agua empujó contra su pecho, haciéndolo tambalearse, pero se mantuvo firme. Cada paso fue una lucha. Cada avance se sentía como una batalla contra una fuerza invisible que intentaba derribarlo. Pero él continuó. La niña sollozó, golpeando el cristal. El coche temblaba y amenazaba con hundirse en cualquier momento. Si no llegaba a ella pronto, sería demasiado tarde. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada. El corazón se aceleró. Necesitaba actuar rápidamente. Miró a su alrededor y vio un ladrillo parcialmente sumergido en agua. Recogió el trozo de hormigón y con todas sus fuerzas lo golpeó contra el cristal. 1, 2, 3 veces. Al tercer golpe el cristal se hizo añicos. La niña gritó asustada, pero él no dudó. Metió la mano por el agujero de la ventana y sacó al niño, sosteniéndolo fuerte contra su pecho. Pero el peligro aún no había terminado. El coche se sacudió violentamente por el impacto y amenazó con volcarse por completo. La corriente era más fuerte que nunca. Sintió el peso del agua en sus piernas. El cansancio se apoderó de su cuerpo. Estaba cansado, muy cansado. Le dolían los músculos. Su respiración era entrecortada y dificultosa. Pero liberar a la niña no era una opción. Necesitaba continuar. La gente que lo vio gritó. Algunos lloraban desesperados. Y en medio de todas esas voces encontradas, una en particular destacó. Una voz fuerte, tenso. Era un hombre que miraba fijamente al mendigo y a la niña en sus brazos. Una mirada que llevaba algo diferente, algo que nadie más allí demostró. Y en ese momento, todo cambió. El mendigo aún no lo sabía, pero ese hombre no era cualquiera, y su reacción sorprendería a todos. La ciudad era un mar de hormigón, donde los edificios tocaban el cielo y las calles siempre estaban vivas, palpitantes, llenas de historias que se cruzaban y desaparecían en medio del acelerado ritmo de la vida moderna. Hombres trajeados pasaban apresuradamente. Mujeres elegantemente vestidas salían de los cafés con tazas humeantes. Los niños reían al salir de la escuela, mientras los coches tocaban bocinas impacientes en el caótico tráfico. Pero, en medio de esa danza incesante de movimientos y voces, había un hombre que nadie veía. Era él, el mendigo. Estaba allí, todos los días, en el mismo lugar, como una sombra olvidada por el tiempo. Su cuerpo apoyado contra la pared fría y sucia, parecía ser parte del paisaje urbano, un detalle ignorado por quienes pasaban con ojos apresurados, con la mente demasiado ocupada para notarlo. El mendigo rechazado por la sociedad no recordaba la última vez que había oído su propio nombre. El tiempo había borrado esta parte de su identidad, como si nunca hubiera existido en el mundo. Su reflejo en los escaparates de las tiendas ya no le mostraba a un hombre, sino un espectro de lo que alguna vez fue. Su cabello despeinado, su barba informe, su ropa hecha jirones, todo en él gritaba abandono. Y sin embargo, nadie preguntó quién era, de dónde venía ni cómo llegó allí. Para todos él siempre estuvo en ese lugar, como si hubiera brotado del mismo asfalto, como si no hubiera una historia detrás de esos ojos cansados que veían la ciudad seguir sin él. Cada amanecer veía la vida suceder a su alrededor, pero nunca para él. El olor a café recién hecho de las panaderías invadió las calles, mezclándose con el perfume de la gente bien vestida que se dirigía a sus trabajos. Los observó mientras terminaban de comer, tirando los restos de comida a la basura desbordada, sin imaginar nunca que, para él, esa misma basura era un festín. Observó a las parejas pasear, cogidos de la mano, riéndose de chistes que nunca oiría. Observó a los niños saltar en los charcos de agua cuando llovía, sin saber que, para él, la lluvia significaba un suelo aún más frío para dormir. El mundo daba vueltas, los días iban pasando, pero para él todo seguía igual. Era prisionero de una existencia invisible, condenado a contemplar la vida sin formar parte de ella. La gente lo vio, pero prefirió ignorarlo. Algunos, al cruzarse en su camino,
Desviaban la mirada fingiendo que no existía, como si su mera presencia fuera una molestia que no querían reconocer. Otros lo miraban con disgusto, frunciendo el ceño como si su existencia fuera un error que debía corregirse. Algunos incluso murmuraban palabras crueles al pasar, sin importarles si las escuchaba o no. Pero lo peor no fueron las palabras ofensivas, sino las miradas que lo decían todo sin necesidad de emitir sonido alguno. Sintió el desprecio en los ojos de los que pasaban, sintió el juicio silencioso, la repulsión disfrazada, y eso dolió más que cualquier insulto. ¿Por qué no consigue un trabajo? Debes estar en esta situación porque quieres. Definitivamente lo gastará todo en bebidas. Estas frases resonaban constantemente en sus oídos, como si el mundo entero lo culpara de su propia desgracia. Nadie se preguntó nunca cómo llegó allí. Nadie sabía que hace años tenía una casa, una familia, un trabajo. Nadie sabía que ya se había despertado cada mañana en una cama calentita, que ya había sostenido una taza de café entre sus manos limpias, que ya lo habían llamado con cariño por su nombre. Pero la vida tiene una manera cruel de cambiarlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando todo se vino abajo, descubrió que el mundo no tiene piedad de los que caen. Descubrió que las manos que antes lo saludaban con respeto, ahora evitaban incluso su sombra. Fue una sucesión de acontecimientos lo que le llevó hasta allí. Primero perdió su trabajo. El mercado estaba en crisis. Los recortes eran inevitables y él fue una de las víctimas. Luego vinieron las facturas atrasadas, los cobros incesantes, las notificaciones de desalojo. El dinero se acabó antes de que pudiera encontrar otra oportunidad. Los amigos que solían reírse a tu lado ahora ya no contestan tus llamadas. Los familiares que antes lo abrazaban ahora dijeron que no podían ayudarlo. Y cuando se dio cuenta estaba solo, sin hogar, sin nada, sin nadie. La calle fue su última opción, la última etapa de un doloroso declive que nunca imaginó vivir. Pero lo que más dolía no era el hambre, ni el frío de las noches interminables. Lo que más dolió fue el abandono, la certeza de que, para el mundo, ya no existía. Se había convertido en un problema que había que ignorar, en una parte desechable de la sociedad. Y cuando lo pierdes todo, no lo pierdes todo de golpe. Se va perdiendo poco a poco. Primero, perdió las pequeñas amabilidades cotidianas, un buenos días, una sonrisa, un apretón de manos. Después perdió el derecho a ser escuchado, a ser mirado a los ojos. Finalmente, perdió incluso su propio reflejo, porque cuando se miraba a sí mismo ya no podía ver a la persona que alguna vez fue. Entonces dejó de intentarlo, dejó de pedir ayuda porque sabía que no vendría, dejó de esperar compasión, porque sabía que la gente prefería creer que él estaba ahí por elección propia. Se convirtió en parte del paisaje, un objeto fijo en el paisaje urbano, tan insignificante como una lata de refresco aplastada en el suelo. Aceptó el silencio, aceptó el desprecio, aceptó que a nadie le importaría jamás, pero en ese, todo cambiaría. Esa tarde empezó como cualquier otra, el mismo frío cortante en el aire, la misma rutina de pasos apresurados y miradas desviadas. Él estaba allí, sentado en la acera con la cabeza gacha, esperando que el día terminara sin más humillaciones. El cielo ya llevaba horas gris, cargado de pesadas nubes que se estaban acumulando como si estuvieran reprimiendo una furia a punto de ser liberada. El aire se volvió espeso, viciado, trayendo esa extraña sensación de que algo estaba a punto de suceder. Y entonces sucedió. La primera gota pasó casi desapercibida, luego otro, y otro más. En segundos lo que era una llovizna se convirtió en una auténtica tormenta. La lluvia llegó con fuerza brutal, golpeando el asfalto, tamborileando sobre los tejados y empapando todo a su paso. El viento silbaba, doblando los árboles, esparciendo bolsas de plástico, volteando los paraguas. El día se convirtió en noche. El relámpago iluminó la ciudad durante unos segundos, solo para volver a sumergirla en la oscuridad. La tormenta no pidió permiso, ella lo dominaba todo, sin piedad. A los pocos minutos, el agua empezó a acumularse en las calles. Los desagües obstruidos se desbordaron, convirtiendo avenidas enteras en lagos turbulentos. El tráfico se convirtió en un caos. Los coches intentaron avanzar, pero sus motores fallaron cuando el agua llegó al capó. Los conductores tocaban sus bocinas,
Presa fácil de la furia de la naturaleza, la gente corría, se refugiaba bajo los toldos, entraba a las tiendas y buscaba refugio desesperadamente. Los que estaban en las calles vieron sus rutinas interrumpidas por una fuerza incontrolable. El miedo comenzaba a cundir y, entre todo este caos, un hombre caminaba lentamente. El mendigo estaba acostumbrado a las tormentas. De hecho, la tormenta no fue su mayor problema. A diferencia de todos los presentes, no tenía a dónde huir. No había un hogar al que regresar, ni un techo que esperar, ni una puerta que cerrar con llave y sentirse seguro. La lluvia siempre lo encontró. Con los hombros encorvados y la ropa ya empapada, se arrastró hasta una estrecha carpa, apoyándose contra la fría pared de un edificio cerrado. El agua goteaba de su cabello, corría por su rostro como si estuviera mezclada con las marcas del tiempo y la dura vida. Observó a la gente, correr, huyendo, gritos. Estaban desesperados por protegerse, pero ¿alguno de ellos se ha parado alguna vez a pensar que él siempre ha vivido así? ¿Que para él no había refugio? Y fue entonces cuando se dio cuenta. Había algo extraño en el aire. No fue solo una fuerte lluvia. Algo andaba mal. El ruido de la tormenta era ensordecedor, pero entre los truenos y las ráfagas de viento se escuchó otro sonido. Gritos, diferente a los que escuchaba todos los días. No eran gritos de frustración por un auto averiado o de impaciencia por un paraguas perdido. Fue un grito de ayuda. Su mirada, antes vaga y pausada, se volvió atenta. Siguió el sonido, y sus pies se hundieron en los charcos que se formaban en el suelo. El agua subió rápidamente, corrió por las aceras e invadió las tiendas. Pero eso ya no importaba. Algo grande estaba sucediendo. Se movió más rápido, sintiendo el frío cortar su piel, sus huesos quejándose de la humedad. Pero él ignoró todo, porque cuando finalmente miró en la dirección de donde venían los gritos, su corazón dio un vuelco. Esa tarde, la tormenta no solo arrasó autos e inundó calles, estaba a punto de llevar una vida, y antes de que se diera cuenta, sus pies se movían solos. Él aún no lo sabía, pero ese momento cambiaría su vida para siempre. El viento aullaba entre los edificios, arrastrando hojas, carteles y todo lo que no estuviera firmemente anclado al suelo. Las calles estaban irreconocibles, cubiertas por un manto de agua fangosa que se tragaba todo a su paso. Las bocinas de los coches atrapados en los atascos se mezclaron con el sonido de la tormenta, creando una sinfonía caótica que se apoderó de la ciudad. Pero en medio de este torbellino de ruido, se escuchó un sonido diferente, un grito. Al principio, era solo un eco lejano, un sonido que se mezclaba con el sonido de una fuerte lluvia, pero a medida que el mendigo se acercó, se dio cuenta de que no era un grito cualquiera. Fue un grito de ayuda, un grito de desesperación. Se detuvo, frunciendo el ceño, tratando de identificar de dónde venía el sonido. Su corazón se aceleró y miró a su alrededor, viendo solo sombras corriendo de un lado a otro. Personas que intentan salvarse, proteger sus pertenencias, huir del peligro, pero nadie pareció darse cuenta de lo que estaba escuchando, y entonces lo vio. La sangre se heló. A pocos metros, en medio de la calle inundada, un coche era arrastrado por la corriente. Giraba lentamente, balanceándose de un lado a otro como un barco a punto de hundirse. La fuerza del agua aumentaba a cada segundo, empujando aún más el vehículo, hacia un punto donde todo indicaba que la calle terminaba en un arroyo desbordado. Pero eso no fue lo peor. En el interior del vehículo quedó atrapado un niño pequeño. Golpeó el cristal frenéticamente con sus pequeñas manos apoyadas contra el cristal empañado. Tenía el rostro pálido y los ojos muy abiertos de puro terror. Estaba completamente sola, sin nadie que la ayude. Afuera una mujer luchaba contra la corriente intentando avanzar, pero la fuerza del agua no se lo permitía. Sus brazos se extendieron hacia el auto, pero fue inútil. Con cada intento, me empujaban más hacia atrás. Era la madre del niño. Ella gritó. Lloré. Suplicó ayuda. Hijo mío, alguien por favor. Su desesperación era tan profunda que su voz casi le faltaba el aliento. Las lágrimas corrían por tu rostro, mezclándose con la incesante lluvia, pero nadie se movió. La multitud observó. Algunos se taparon la boca con las manos, horrorizados. Otros sostenían teléfonos móviles y filmaban cada segundo de lo que parecía una tragedia inevitable.
y hubo quienes simplemente miraron hacia otro lado, como si ignorar la escena fuera la mejor manera de lidiar con el terror de presenciar algo como esto. Nadie sabía qué hacer. Nadie quería correr ningún riesgo. El tiempo estaba en su contra. El auto se estaba hundiendo. El mendigo sintió que se le oprimió el pecho. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Ese niño no podría morir allí, y en ese instante lo entendió. Si nadie hiciera nada, tendría que hacerlo, incluso si eso significara arriesgar su propia vida. El grito de la mujer continuó resonando por la calle inundada, pero pareció no tener ningún efecto en las personas que la rodeaban. Era como si estuvieran atrapados en una burbuja invisible, protegidos por su propia indiferencia. Vieron, pero no vieron, o tal vez no quisieron verlo. El mendigo miró a su alrededor, tratando de encontrar a alguien cualquiera que estuviera a punto de actuar, pero todo lo que vio fueron rostros pálidos, ojos muy abiertos por la conmoción y el miedo. Nadie se movió. El miedo los había paralizado. Los más jóvenes sujetaron sus móviles filmando la escena como si fuera un vídeo más para las redes sociales. Algunas personas murmuraban entre ellas, sin quitar la vista del auto que lentamente era arrastrado por la corriente. Otros simplemente miraban desde lejos, sosteniendo sus paraguas contra el fuerte viento, protegiéndose de la lluvia, pero no de la culpa de no hacer nada. Alguien tiene que hacer algo. Escuchó esta frase dicha por una mujer, muy cercana a él, pero ella no estaba hablando con nadie en específico. Era casi como si esperara que un héroe invisible apareciera de la nada y resolviera la situación. Pero pasaron los segundos. La niña todavía estaba dentro. El coche seguía hundiéndose. Y ese héroe no apareció. Nadie lo intentó siquiera. Nadie corrió hacia el coche. Nadie se arrojó al agua. Nadie dio siquiera un paso adelante. Las miradas de preocupación no fueron suficientes para salvar al niño. La desesperación de la madre no fue suficiente para conmover a aquellas personas. El mendigo se dio cuenta, en ese momento, de algo que sabía desde hacía mucho tiempo. El mundo estaba lleno de espectadores, personas que se conmueven, pero no actúan, gente que se asusta pero no interviene, personas que saben lo que hay que hacer, pero esperan que alguien más lo haga por ellos. Él conocía este tipo de silencio. Era el mismo silencio que acompañaba su vida todos los días. El silencio de quienes lo vieron durmiendo en la acera y fingieron que no estaba. El silencio de quienes cruzaron la calle para no pasar a tu lado. El silencio de quien, al verlo rebuscar en la basura, bajó la cabeza y siguió adelante. Pero esta vez no sería solo un espectador. Sintió un extraño calor subir dentro de él, una inquietud que subía desde su pecho a sus brazos, a sus piernas, a cada parte de su cuerpo. El corazón latía con fuerza, como un tambor de guerra. Sabía lo que tenía que hacer, y sin pensárselo dos veces echó a correr, rompiendo el silencio, rompiendo la cobardía de la multitud, superar el miedo que impedía a otros actuar. Se había tomado la decisión más peligrosa de su vida, y en ese instante, todo cambió. Su cuerpo se movió ante su mente. No hubo tiempo para razonar, sopesar los riesgos, medir las posibilidades de supervivencia. Fue instinto. Su corazón latía como un tambor de guerra. Sus músculos reaccionaron antes de que el miedo pudiera paralizarlo. No había elección. No hubo tiempo para dudar. Solo existía la necesidad de actuar, porque cada segundo de duda era un segundo menos para aquella chica que quedó atrapada en el coche. Y no permitiría que el tiempo ganara. Él corrió, funcionó como nunca antes. Sus piernas pesadas, sus pies empapados, su respiración entrecortada y dificultosa. Todo esto intentó frenarlo, pero se negó a detenerse. A cada paso sentía el impacto del agua que ya dominaba la calle, subiendo demasiado rápido, ahogando el asfalto. El viento cortaba su piel como cuchillas invisibles, silbando en sus oídos como una cruel advertencia de que no habría segundas oportunidades. La lluvia caía fuerte y le golpeaba la cara, dificultando la visión, pero nada de eso importó. El único sonido que realmente existía para él era el llanto desesperado de la chica dentro del auto. La multitud observaba inmóvil. Nadie esperaba eso. Nadie imaginaba que ese hombre, el mendigo que tantos ignoraban, sería el único en lanzarse al peligro. Hasta hace minutos era invisible. Ahora todos lo vieron, pero nadie se movió.
Se limitaron a mirar, con los ojos muy abiertos y la boca abierta de asombro, quizás esperando que alguien más capaz haga algo, quizás esperando que no fuera demasiado tarde, pero el mendigo no tuvo tiempo de esperar a los héroes. En ese momento, él era el héroe, pero el coche no esperaba a nadie. La corriente seguía arrastrando el vehículo, girándolo lentamente, como jugando con la vida en su interior. La muchacha estaba allí, golpeando el cristal con manos temblorosas y los ojos llenos de terror. Su llanto no se podía oír debido a la tormenta, pero era visible, y era asfixiante. Las lágrimas se mezclaron con el agua que ya inundaba el auto, y su boca se abrió en pequeños sollozos desesperados. Ella suplicó, incluso sin palabras. Él lo vio, y entonces saltó. El impacto fue como una revisión de la realidad. El agua se lo tragó sin piedad. Era como caer en un pozo sin fondo, un abismo helado que intentaba sacarte todo el aire de los pulmones. El frío era cortante, intenso, cruel. Todo su cuerpo protestó, sus músculos se tensaron, sus pulmones ardieron, pero no hubo tiempo para el dolor. No hubo tiempo para sentir nada más que urgencia. Pateó las piernas, abrió los brazos y obligó a su cuerpo a moverse. Cada movimiento era una guerra contra el agua que insistía en derribarlo. El peso de la corriente era injusto, como si manos invisibles intentaran arrastrarlo hasta el fondo. Era una lucha contra algo más grande, algo que no podía superarse con la fuerza, sino solo con la determinación. Y se negó a perder. La corriente era traicionera. Ella no solo empujó, sino que tiró. Quería sacarlo del auto, pero él resistió. Cada metro ganado era una victoria. Cada segundo en el agua era una batalla contra lo inevitable. La desesperación de la niña fue lo único que lo mantuvo adelante. Su cuerpo pedía a gritos descanso. Sus músculos pedían un respiro, pero no se permitió debilitarse. Necesitaba llegar a ella. El coche ya estaba casi sumergido. El agua avanzó sin piedad, subiendo hasta el asiento trasero, cubriendo los pequeños pies de la niña. Estaba temblando, golpeando el cristal, sollozando. La tormenta parecía decidida a tragársela, a hacerla desaparecer en aquel torbellino de aguas enloquecidas. Pero entonces, sus ojos se encontraron con los de él. Fue solo un segundo, pero un segundo puede cambiarlo todo. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de esperanza. Ella lo vio allí, y, en ese instante, ella creyó. Él no la dejaría morir, pero el tiempo corrió en su contra. El agua subía cada vez más rápido. La corriente se hacía más fuerte. Sabía que tenía que actuar en ese mismo momento, o sería demasiado tarde. La corriente no dio tregua. Era como luchar contra un monstruo invisible, un enemigo implacable que no conocía la piedad. Cada movimiento exigía más de lo que su cuerpo podía soportar. Sus brazos se movieron contra la fuerza aplastante del agua, pero los sentía tan pesados como el plomo. Cada golpe era una guerra contra algo que intentaba arrastrarlo hacia abajo. El frío le cortó la piel como navajas afiladas, penetró sus huesos y hizo que sus músculos pidieran descanso. Pero el descanso no era una opción. El tiempo estaba en su contra. La chica iba contra el tiempo, y no podía fallar. Sus ojos estaban fijos en el coche. El vehículo giró lentamente, como un barco condenado, perdido en un mar de aguas turbulentas. Cada segundo que pasaba hacía que el auto se hundiera aún más. El nivel del agua en su interior subió rápidamente, tragándose el asiento trasero y cubriendo los pequeños pies de la niña. Ella estaba allí, atrapada, indefensa, golpeando el cristal con todas sus fuerzas, con los ojos muy abiertos de pura desesperación. Ella no podía gritar, pero su mirada gritó, y luego llegó. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar dentro de su pecho. El miedo intentó paralizarlo, pero la adrenalina lo mantuvo en marcha. Con las manos temblorosas por el frío y la tensión, agarró la manija del auto e intentó tirar. Nada. Bloqueado. Tiró de nuevo, con más fuerza, pero la puerta ni siquiera se movió. El agua ejerció una presión absurda, atrapando el vehículo como si de una trampa mortal se tratase. Su corazón se aceleró. El auto se hundió más rápido de lo que esperaba. El agua, implacable, se infiltraba en cada rincón, convirtiendo los segundos en una carrera contra la muerte. Miró a la chica. Ella no solo estaba asustada, estaba perdiendo fuerzas. Los latidos de su corazón eran demasiado rápidos.
Su pequeño cuerpo temblaba, sus ojos pedían ayuda, no podía fallar, necesitaba actuar, y rápido. Fue entonces cuando vio algo flotando en el agua, un trozo de ladrillo roto, probablemente arrastrado por la tormenta. Era la única oportunidad. Con un movimiento rápido agarró el trozo de hormigón. Era pesado, corte, pero era todo lo que tenía. Sin dudarlo, levantó el brazo y golpeó el cristal con todas sus fuerzas. El primer golpe fue brutal, pero no suficiente. Solo se formó una grieta que recorría el cristal como una telaraña. Miró a la chica. Ella gritó, asustada. Las lágrimas corrían por su rostro, y su cuerpo se acurrucó contra el banco. No pudo parar. El segundo golpe hizo temblar el vaso. Se extendieron más grietas, pero aún así no cedió. La desesperación surgió dentro de él como una bestia enloquecida. Ya estaba sin fuerzas. El agua subía cada vez más. El frío implacable minó su energía. Pero rendirse no era una opción. Con todas las fuerzas que le quedaban, golpeó por tercera vez. Chocar. El vaso estalló en 1000 pedazos. La metralla se dispersó, se hundió en el agua, flotando en la corriente. La niña volvió a gritar, sobresaltada por el ruido, pero él no dudó. Metió los brazos en el coche y agarró al niño con firmeza. Su pequeño cuerpo temblaba como una hoja al viento. Su corazón latía aceleradamente. Ella luchó asustada, pero él la sostuvo a salvo contra su pecho. El coche se estremeció. La corriente estaba alejando el vehículo. Miró hacia atrás y vio que, en cuestión de segundos, el coche sería completamente tragado por el agua sucia. Si no salía de allí ahora mismo, ambos se los llevarían con él. Pateó con fuerza las piernas, impulsando su cuerpo contra la corriente. Cada metro parecía una eternidad. El peso de la niña hacía aún más difícil nadar, y el agua parecía más densa, más traicionera. La tormenta no quería dejarlos ir. Le dolía todo el cuerpo. Sus pulmones ardían, sus músculos gritaban. El frío hacía que sus movimientos fueran más lentos, pero él no se detuvo. No pudo parar. Las voces de la multitud resonaron a lo lejos. Hubo gritos, hubo aplausos, hubo llanto, pero no escuchó nada. Lo único que importaba era llevar a esa chica a un lugar seguro. Vio acercarse la orilla. Quedaba poco. Sus pies tocaron el fondo. Sintió el suelo bajo sus pies, pero el agua todavía intentó atraerlo hacia atrás. Un paso más, una vez más, y luego, él lo hizo. La gente corrió hacia él. Las manos extendidas lo ayudaron a salir del agua, tomando a la niña de sus brazos. Rápidamente la envolvieron en una manta y la llevaron a un lugar seco, pero sus pequeños ojos todavía estaban sobre él. Ella lo sabía. Sabía que él había sido su única esperanza. Y entonces sucedió algo inesperado. Alguien gritó entre la multitud. La gente se hizo a un lado, dejando paso a alguien que corría hacia ellos. Y cuando esa persona llegó, lo que pasó después nadie lo olvidaría jamás. ¡Rápido! Suscríbete a este canal ahora. Lo que viene a continuación es algo que nadie esperaba, y te lo voy a revelar. No te lo puedes perder. Haga clic en Regístrese ahora. En el momento en que sus pies tocaron el suelo sólido, el peso del cansancio cayó sobre él. Todo su cuerpo temblaba, sus músculos ardían, su respiración era corta y dolorosa, pero él no soltó a la chica. Ella todavía estaba aferrada a su cuello. Sus bracitos lo rodeaban con fuerza, como si no quisiera soltarlo nunca más. Sus sollozos se mezclaron con el ruido de la tormenta, pero ahora estaba a salvo. Cerró los ojos por un momento, sintiendo el agua correr por su rostro, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Pero antes de que pudiera respirar profundamente, un grito atravesó el aire. La madre, que había sido contenida por la fuerza de la corriente, ahora corría incontrolablemente hacia él. Sus pies tropezaron en los charcos de barro, su ropa estaba empapada, su cabello pegado a su cara, pero nada de eso importaba. Ella solo vio a su hija en brazos de ese hombre. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no intentó contenerlas. Cada gota representaba el terror que sentía, el miedo de perder a la persona más importante de su vida. Su corazón latía aceleradamente como si fuera a explotar en cualquier momento. Cuando finalmente lo alcanzó, su cuerpo se desplomó, cayó de rodillas, temblando y extendiendo los brazos para levantar a su hija. Con cuidado casi sagrado, el mendigo la colocó en brazos de su madre.
La mujer sostuvo a la niña contra su pecho, apretándola con fuerza, como si temiera que desapareciera si soltaba el abrazo. Sus sollozos se mezclaron. La desesperación dio paso a un grito de alivio, un grito de gratitud. Repetía palabras inconexas entre lágrimas, dando gracias entre un suspiro y otro. La multitud, que antes había observado en silencio, ahora quedó paralizada por la escena. El mismo grupo de personas que filmaron la desesperación sin actuar, ahora miraban a ese hombre como si lo vieran por primera vez. El mendigo, que hasta hace unos minutos era solo una figura en el paisaje gris de la ciudad, pasó ahora a ser el centro de atención. Todos los ojos estaban puestos en él. Todos los presentes sintieron el peso de lo que acababan de presenciar. Pero, entre tantas expresiones había algo extraño: la culpa. Lo habían observado todo. Habían visto la desesperación de la madre, el peligro de la niña, el coche arrastrado, pero nadie hizo nada. Ninguna de esas personas, vestidas con ropa limpia y protegidas bajo costosos paraguas, tuvo el coraje de dar un solo paso para ayudar. Pero ese hombre, con el que evitaban cruzarse en la calle, al que mucha gente juzgaba sin siquiera conocerlo, fue el único que actuó. Y ahora, de pie allí, empapado, temblando y jadeando, él era la única persona que realmente importaba entre esa multitud. El tiempo parecía haberse detenido. Las miradas sobre él eran una mezcla de conmoción, sorpresa y vergüenza. Algunas personas susurraban entre ellas, como si intentaran encontrar una justificación a lo que acababan de presenciar. Otros simplemente se quedaron mirando en silencio, incapaces de apartar la mirada. Los teléfonos móviles, antes elevados para registrar un posible desastre, ahora fueron bajados. Fue como si, por primera vez, se dieran cuenta de que este hombre tenía un nombre, tenía un rostro, tenía un propósito. No dijo nada. Se quedó allí, quieto, sintiendo los ojos quemando su piel. No estaba acostumbrado a recibir atención y mucho menos respeto, pero esa noche nadie pudo ignorarlo. Sabía que, independientemente de lo que pasara a partir de ese momento, ya no sería el mismo, y lo que vino después fue aún más increíble. El silencio todavía dominaba a la multitud. Las gotas de lluvia caían pesadamente sobre el asfalto mojado, corriendo por las aceras como si llevaran consigo el peso del momento. El mendigo permaneció allí, empapado, con los hombros encorvados por el frío y el impacto de lo que acababa de suceder. Sintió los ojos sobre él, pesados, llenos de sorpresa e incredulidad. La madre seguía llorando, abrazando a su hija contra su pecho. Su cuerpo temblaba de alivio y desesperación al mismo tiempo. Era como si necesitara sentir a la chica en sus brazos para creer que realmente estaba allí. El miedo a dejarla ir, a descubrir que todo era solo un engaño, la hizo agarrarse aún más fuerte. Pero de repente, un sonido cortó el aire, desgarrando el silencio como una espada invisible. El rugido de un motor a toda velocidad resonó en la calle inundada. El ruido hizo que algunas personas se voltearan con los ojos muy abiertos, tratando de entender qué estaba pasando. Intensos faros blancos atravesaron la tormenta como dos rayos de luz, atravesando la oscuridad. El auto negro avanzaba como una sombra, atravesando la densa niebla, deslizándose sobre el asfalto mojado. La lluvia castigó el parabrisas, pero el vehículo no redujo la velocidad. Parecía que a quien iba al volante no le importaba la tormenta ni los riesgos del camino resbaladizo. Los neumáticos patinaron al encontrarse con un charco profundo. El vehículo se balanceó ligeramente, perdió un poco el control antes de frenar bruscamente a pocos metros de la multitud. El ruido de los frenos se mezcló con el trueno que rugía en el cielo, aumentando la tensión del momento. La puerta del auto se abrió de inmediato, golpeando la carrocería con fuerza. Un hombre salió corriendo, ignorando por completo la lluvia, ignorando todo lo que lo rodeaba. Su mirada estaba fija en una sola cosa. Su costoso traje estaba empapado, y las fibras de la tela absorbieron el agua de la tormenta. Su corbata colgaba torcida sobre su pecho. Su camisa estaba abierta en el cuello, como si se la hubieran quitado a toda prisa. Su rostro estaba marcado por la angustia, sus ojos enrojecidos y llenos de algo que iba más allá del pánico. Había desesperación, hubo culpa, había miedo. Su pecho subía y bajaba rápidamente, su respiración se aceleraba,
como si hubiera corrido kilómetros para llegar allí, y entonces sus ojos se encontraron con la imagen que tanto temía, la hija. La niña estaba a salvo, con sus brazos todavía alrededor del cuello de su madre. Su carita estaba mojada, tanto por la lluvia como por las lágrimas que seguían fluyendo. Sus pequeños hombros temblaban, su boca entreabierta dejaba escapar débiles sollozos. Su cuerpo estaba tan tenso que parecía tener miedo incluso de moverse. Ella realmente no entendía lo que había sucedido. El hombre se detuvo, todo su cuerpo se paralizó. Por un momento se quedó allí, inmóvil, mirando la escena frente a él como si su mente no pudiera procesar la realidad. La hija estaba viva, el mundo giraba a su alrededor, caía la lluvia, las voces de la multitud susurraban, pero para él no existía nada más que esa chica. Y entonces sus piernas cedieron, cayó de rodillas. El sonido del agua chapoteando resonó en la calle silenciosa. Sus rodillas se deslizaron por el charco formado en el asfalto. Sus manos temblaban cuando finalmente extendieron la mano para tocar a su hija. Los sollozos vinieron antes que las palabras. Sus brazos rodearon su pequeño cuerpo tembloroso, sosteniéndola contra él con una fuerza que rayaba en la desesperación. Dios mío, mi hija, mi pequeña. Su voz se apagó. Las palabras fueron solo susurros perdidos en el sonido de la tormenta. La abrazó como si pudiera protegerla incluso del aire mismo. Su pecho subía y bajaba. Su respiración se entrecortaba, como si no pudiera creer que realmente la tenía de espaldas. El costoso perfume de su traje se mezclaba con el olor de la lluvia, pero nada de eso importaba. El único detalle que importaba allí era que estuviera viva. La niña se aferró al cuello de su padre. Sus pequeñas manos apretaban la tela mojada de su camisa. Ella no podía hablar. Ella simplemente lloró contra su pecho, temblando, dejando que el calor familiar la envolviera. La madre, a su lado, observaba todo con lágrimas corriendo por su rostro. Todavía procesando todo, todavía trato de creer que ese momento fue real. La multitud observó, algunos se conmovieron, otros simplemente se sintieron aliviados de ver al niño a salvo, pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que pasó después. El padre miró hacia arriba, y entonces vio al hombre que había salvado a su hija. Sus ojos se encontraron con los del mendigo, y en ese instante algo cambió. El alivio y el llanto emocional desaparecieron. El rostro del hombre se endureció, su rostro se tensó, y sus ojos se entrecerraron ligeramente. El brillo de la gratitud desapareció, y fue reemplazado por algo diferente, algo que nadie alrededor pudo descifrar de inmediato. Reconoció a ese hombre, y el mendigo se dio cuenta. Vio el cambio en la expresión del padre de la niña, y entonces comprendió todo. El tiempo pareció ralentizarse. La lluvia seguía cayendo, pero su sonido se hizo distante. La multitud que los rodeaba desapareció. En ese momento solo estaban ellos dos, y en el fondo de sus mentes, un recuerdo enterrado volvió a la superficie. ¿Qué conectaba a esos dos hombres? ¿Por qué el rostro del padre cambió por completo cuando vio quién había salvado a su hija? Lo que pasó después sorprendería a todos. ¿Qué conecta a estos dos hombres? ¿Por qué el padre cambió tanto al ver al mendigo? ¿Qué crees que pasó entre ellos en el pasado? Comenta ahora tu teoría. Di qué harías en el lugar del mendigo. ¿Cuál es la verdad detrás de esa mirada tensa? Si esta historia dio un giro inesperado, o el destino simplemente jugó su jugada más cruel. El tiempo parecía haberse detenido allí. El sonido de la lluvia todavía golpeaba el asfalto mojado, y sus pesadas gotas resonaban en la fría noche. Las sirenas a lo lejos cortan el silencio de la ciudad, mezclándose con los susurros de la multitud. El viento soplaba con fuerza, levantando hojas y esparciendo pequeños trozos de papel por el suelo empapado. Pero para esos dos hombres, nada de eso existía. La tormenta afuera fue insignificante en comparación con la tormenta que ocurrió dentro de ellos. El padre de la niña permaneció arrodillado, abrazando a su hija con un agarre casi desesperado, pero su expresión había cambiado por completo, como si algo dentro de él hubiera sido arrancado brutalmente. Antes era puro alivio, emoción y gratitud. Ahora, sus ojos reflejaban confusión, sorpresa y miedo oculto. El mendigo se dio cuenta enseguida. No necesitaba palabras para entender esa mirada.
Había algo detrás de esas facciones tensas, algo que no podía ignorarse, porque ese rostro, que ahora parecía abrumado por el shock, no le era extraño. El frío de la lluvia se intensificó en su piel, pero lo que lo paralizó fue el penetrante recuerdo que surgió desde el interior de su mente. Era como si el tiempo hubiera retrocedido, como si estuviera reviviendo un momento olvidado hacía mucho tiempo. Su corazón se aceleró no por miedo, sino por algo mucho más profundo. No puede ser una coincidencia, no podría ser real. El hombre frente a él no era un extraño, era tu antiguo jefe. El mismo hombre que una vez le estrechó la mano con una sonrisa falsa, el mismo que lo miró a los ojos y le prometió estabilidad, seguridad, futuro, el mismo que sin dudarlo, firmó un papel y destrozó su vida, el mismo hombre que, ante sus peticiones de clemencia, se limitó a suspirar y murmurar un indiferente «no puedo hacer nada», el mismo que le dio la espalda y lo abandonó a su suerte, lo mismo que le convirtió en lo que es hoy. El pasado volvió como un golpe violento. Recordó la mañana en que llegó a la oficina, creyendo que tendría otro día normal, el café caliente en las manos, los pasillos concurridos, los compañeros intercambiando conversaciones sobre el fin de semana. Pero entonces algo andaba mal. El extraño silencio en la habitación, las miradas desviadas, la tensión invisible en el aire, el mal presentimiento que se formó en tu estómago incluso antes de escuchar la noticia. Y entonces llegó el golpe final, la convocatoria a la sala de juntas. La fría voz del jefe resuena en el elegante ambiente, cortando como una hoja afilada. Estamos en proceso de reestructuración, y lamentablemente su posición se ha visto afectada. Palabras vacías, dichas con una tranquilidad que nunca olvidó. Intentó discutir. Años de dedicación, trasnochadas, esfuerzo incansable para mantener la empresa a flote. Pero nada de eso importó. El jefe se limitó a encogerse de hombros y repitió que no se podía hacer nada. Ese día perdió su trabajo. Días después perdió la esperanza. Las facturas se acumularon, los plazos pasaron y las puertas empezaron a cerrarse. Intentó empezar de nuevo. Buscó trabajo por todas partes, pero el mercado parecía no tener más espacio para él. Entrevistas sin comentarios, promesas vacías, la aplastante realidad de que nadie lo quería. Y entonces vino lo peor. La pérdida de la casa, el desalojo, los muebles en la acera, los vecinos mirando con lástima o desprecio, la abrumadora sensación de ser expulsado de su propio mundo, la lenta, cruel e inevitable transformación. Lo perdió todo, perdió su dignidad, perdió su lugar en la sociedad, perdí tu nombre, y durante años vagó por las calles como un fantasma, invisible a los ojos del mundo. Y ahora, el destino lo puso frente a ese mismo hombre, pero esta vez ya no era un empleado desesperado que pedía una oportunidad. Esta vez era él el hombre que acababa de salvar a su hija. La mirada del empresario cambió. Sus ojos, antes llorosos de emoción, ahora estaban muy abiertos de pura incredulidad. También reconoció al mendigo, pero contrariamente a lo que se esperaba, no dijo nada. El silencio entre ellos era ensordecedor. Fue un silencio lleno de recuerdos, de palabras nunca dichas, de una historia enterrada en el tiempo. La multitud observaba, pero nadie allí podía entender la tensión invisible que pesaba en el aire. El mendigo tragó. Era como si estuviera de regreso en esa oficina, escuchando la voz fría que destruyó su vida. Pero ahora tenía algo que nunca antes había tenido: control de la situación. Y se dio cuenta de ello cuando vio el brillo incómodo en los ojos del empresario, porque ahora ya no era invisible. Ahora, él era el hombre que el hombre de negocios nunca más podría ignorar. Y lo que pasaría después, lo cambiaría todo. El peso del silencio era insoportable, asfixiante, denso como la propia tormenta. La lluvia seguía cayendo implacablemente, corriendo por las calles inundadas, pero ya nadie parecía darse cuenta. El frío cortante no importaba, los truenos que atravesaban el cielo ya no asustaban a nadie. Todas las miradas estaban fijas en una sola escena, un momento cargado de algo invisible pero imposible de ignorar. El mendigo permaneció quieto, su respiración aún irregular por el esfuerzo del rescate. Su pecho subía y bajaba pesadamente. El millonario, arrodillado, abrazó a su hija contra él, pero su mirada estaba fija en el hombre que la había salvado.
Pero lo que brilló en sus ojos no fue gratitud, no fue alivio, no era la mirada que uno esperaría de un padre que acababa de ver rescatar a su hija. Era algo más profundo, más oscuro, más intenso. Sus miradas se encontraron, y en ese momento el tiempo pareció congelarse. La multitud que los rodeaba notó el cambio en el aire, un escalofrío que no provenía de la lluvia, sino de la tensión invisible que se cernía sobre estos dos hombres. Lo que alguna vez fue un alivio colectivo, ahora era expectativa y misterio, un apretado nudo de preguntas sin respuesta. Los susurros comenzaron a extenderse, voces bajas tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Quién era ese mendigo? ¿Por qué el padre de la niña no reaccionó como todos esperaban? Algunas personas pensaron que verían un abrazo, un agradecimiento, un gesto de gratitud. Otros esperaban que ofreciera una recompensa, dinero, algo para reconocer lo que había hecho el mendigo. Pero él no hizo nada. Simplemente se quedó allí, de pie, mirando, como si estuviera frente a un fantasma que no esperaba volver a encontrar. El mendigo no apartó la mirada. No había sumisión en su postura, ni miedo ni expectativa. Sabía exactamente quién era ese hombre. Sabía lo que había hecho en el pasado. Fue la misma mirada que recibió hace años, el día que todo se vino abajo. Ese fue el hombre que firmó un papel y, sin dudarlo, lo arrojó a la miseria. El mismo que le dio la espalda cuando más lo necesitaba, que ignoró sus desesperadas súplicas de ayuda. Pero ahora los papeles estaban invertidos. Ahora, él era quien había hecho lo impensable. Podría haberle dado la espalda. Podría haber dejado a ese niño al destino de la tormenta. Pero no. Hizo lo que nadie más tuvo el coraje de hacer. Y el millonario lo sabía. Los segundos pasaron como una eternidad, cada momento pesando como una decisión que no podía evitar. La inquieta multitud intercambió miradas dudosas, intentando descifrar la situación. El hombre bien vestido parecía desgarrado, atrapado en una lucha interna que nadie podía entender. Su hija todavía estaba aferrada a su cuello. Su pequeño cuerpo temblaba entre sollozos ahogados. La madre de la niña miraba a todos, esperando algo, esperando una palabra, un gesto, cualquier cosa que rompiera ese silencio asfixiante. Pero el millonario no se movió. Parecía congelado en el tiempo, entre el pasado y el presente, entre la deuda y el orgullo. ¿Qué haría? La multitud contuvo la respiración cuando finalmente el millonario se puso de pie. El movimiento fue lento, casi vacilante, como si su cuerpo se resistiera a lo que vendría después. Sus ojos nunca dejaron los del mendigo. El viento soplaba con fuerza, haciendo que la ropa mojada se le pegara al cuerpo, pero no parpadeó. No hubo ira, pero tampoco gratitud, solo una confusión silenciosa, un dilema interno que nadie podía descifrar. Respiró hondo y luego dio un paso adelante. El mendigo sintió que todo su cuerpo se tensaba. Su instinto lo preparó para cualquier reacción, pero no sabía qué esperar. Vio el conflicto en los ojos del hombre, vio la vacilación, vio la lucha silenciosa entre reconocer su deuda o repetir el error del pasado. ¿Sería capaz de aceptar que el destino lo había puesto en el lugar de alguien a quien alguna vez despreció? ¿Entendería que ya no podía darle la espalda? ¿O haría exactamente lo que hizo hace años, fingiendo que no pasó nada? La multitud estaba al borde del suspenso. Todos querían saber cuál sería el siguiente paso. Pero lo que pasó después, nadie podría haberlo imaginado jamás. El silencio era tan profundo que parecía como si incluso la lluvia hubiera cesado por un momento. La multitud, antes agitada, ahora estaba paralizada. Nadie se atrevió a moverse. Nadie parpadeó. Era como si todos estuvieran esperando el resultado de algo mucho más grande de lo que podían entender. El millonario permaneció inmóvil, con los ojos fijos en el mendigo, como si intentara encontrar en él una respuesta que ni siquiera él sabía formular. El aire estaba cargado, denso, pesado. Cada gota de agua que corría por sus rostros mojados parecía marcar el tiempo en cámara lenta. Entonces sucedió algo inesperado. El millonario dio otro paso adelante, respiró hondo, y ante el asombro de todos, cayó de rodillas frente al mendigo. La escena fue impactante. La multitud contuvo la respiración y abrió los ojos con incredulidad. Aquel hombre poderoso, en traje de neopreno y postura siempre imponente, ahora estaba arrodillado ante alguien a quien la sociedad se empeñaba en ignorar. Eso iba en contra de toda lógica,
en contra de todas las expectativas. Fue un momento imposible de predecir. El mendigo permaneció inmóvil. No sabía cómo reaccionar. Durante años, ese hombre representó todo lo que estaba mal en su vida. Fue responsable de su decadencia, del dolor, del frío de las calles, del olvido, pero ahora estaba allí, arrodillado en el barro, con los ojos enrojecidos y la respiración temblorosa, y luego habló: «Te debo una disculpa», y mucho más que eso. Su voz no era la misma que antes. No era la voz de un hombre de negocios firme y seguro de sí mismo, acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. Era la voz de un hombre destrozado, de alguien que había sido golpeado por una verdad que ya no podía ignorar. Una voz que transmitía arrepentimiento. La multitud quedó sin reacción. ¿Qué estaba a punto de hacer? ¿Fue esa disculpa suficiente? ¿Qué viene después de este momento? ¿Existe realmente justicia para quienes siempre han sido ignorados? ¿Qué crees que debería pasar a continuación? ¿Qué debe hacer el mendigo? Comenta abajo. La lluvia finalmente paró. Pero el impacto de lo que pasó esa noche nunca se borrará. La multitud, que antes solo había observado, ahora parecía incapaz de moverse. Lo que acababan de presenciar no era solo el rescate de una niña o la disculpa de un hombre poderoso. Era algo mucho más grande. Era una prueba de que el destino, de alguna manera, encuentra la manera de equilibrar la balanza, y a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. A la mañana siguiente, la historia ya había adquirido proporciones inimaginables. Los vídeos grabados la noche anterior se extendieron por internet como la pólvora. Aparecieron titulares en periódicos y sitios web de noticias. El héroe mendigo arriesga su propia vida para salvar a un niño de ahogarse. Las imágenes del millonario arrodillado ante él se volvieron virales a los pocos minutos. Toda la ciudad comentó, y con las repercusiones, sucedió algo inesperado. La gente empezó a ver a ese hombre de otra manera. La casa que antes lo ignoraba, ahora se abrió a él. Aparecieron invitaciones. La gente quería ayudarlo. Los comerciantes le ofrecían ropa y comida. Pero fue el millonario quien tomó la decisión más importante de todas. No solo quería corregir el error del pasado, quería darle al mendigo algo que nunca tuvo en los últimos años: una nueva vida. Ese mismo día hizo algo que nadie esperaba. El empresario apareció frente a las cámaras, con los ojos aún marcados de la noche anterior. Su expresión era la de alguien que había sido transformado por el impacto de la realidad. Con mirada seria y palabras firmes, hizo un anuncio que paralizó la ciudad. Este hombre salvó a mi hija, pero antes de eso, ya había sido víctima de mi injusticia. Ahora ha llegado el momento de hacer las paces. Luego, delante de todos, ofreció una casa al mendigo. No es un refugio temporal, sino un verdadero hogar. Un lugar donde podría empezar de nuevo, donde ya no necesitaría dormir afuera, donde podría recuperar la dignidad que una vez le arrebataron. Y eso no fue todo. También le ofrezco un nuevo trabajo, un puesto justo, con un salario digno, para que pueda empezar de nuevo su vida como siempre se mereció. El silencio se apoderó del lugar. La gente no sabía qué decir. Algunos se miraron sorprendidos. Otros simplemente bajaron la cabeza, avergonzados de no haber siquiera ofrecido siquiera una mirada al hombre que ahora era el receptor de todo esto. El mendigo, que pasó años siendo invisible, era ahora el centro de un increíble giro de los acontecimientos. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba sin hogar. Por primera vez, no era solo un rostro olvidado entre la multitud. Por primera vez tuvo la oportunidad de empezar de nuevo. Y en ese momento se dio cuenta de que, sin siquiera esperarlo, el destino le había devuelto todo lo que le había quitado. ¿Pero lo aceptaría? ¿O preferirías seguir tu propio camino? Esta era una decisión que solo él podía tomar. La vida es impredecible. Siempre nos sorprende con caminos que nunca imaginamos. Nos arranca la comodidad, nos lanza a batallas inesperadas y nos obliga a enfrentar desafíos que ponen a prueba quiénes somos realmente. Algunos llegan a la cima, rodeados de éxito y estabilidad. Otros caen, se hunden en el olvido, lo pierden todo sin previo aviso, sin piedad. Pero el destino, de forma misteriosa, a veces decide reordenar las piezas del tablero. Ofrece una segunda oportunidad cuando menos lo esperamos. Enfrenta a quienes nunca imaginarían volver a encontrarse. El mendigo de esa historia nunca pidió reconocimiento, nunca buscó una recompensa.
simplemente hizo lo que su corazón le decía, y por eso, su vida cambió. ¿Cuántas veces nos hemos cruzado con alguien por la calle y hemos hecho como que no lo vemos? ¿Cuántas historias increíbles nos hemos perdido porque juzgamos antes de saber? El millonario de esa historia aprendió esta lección de la peor manera posible. Creía que tenía todo bajo control, pensaba que su poder lo hacía inmune a las consecuencias de sus decisiones. Pero la vida, con su implacable ironía, significó que fuera salvado precisamente por aquel a quien, en el pasado, decidió ignorar. Un giro que demostró que el destino siempre encuentra la manera de enseñarnos lo que necesitamos aprender. Este mendigo podría haber elegido otro camino. Podría haber sido consumido por el resentimiento, por el dolor. Podría haber cerrado los ojos ante la desesperación de ese niño. Después de todo, nadie se acercó a él. Él conocía mejor que nadie el peso de la indiferencia, la crueldad del abandono, pero aún así, decidió actuar. Eligió ser más grande que el dolor que llevaba, más grande que el sufrimiento que padecía, y esta elección no solo cambió su destino, cambió el destino de toda una familia, curó heridas, transformó vidas, y ahora piensa, ¿cuántas personas pasan desapercibidas a tu alrededor cada día? ¿Cuántos han tenido sueños, hogares, familias, carreras, y por un golpe del destino lo perdieron todo? La verdad es que nunca sabemos qué batalla enfrenta la otra persona. No conocemos tus pérdidas, tus miedos, tus cicatrices invisibles, pero podemos optar por mirar con más humanidad, con más compasión, con más empatía, porque al final, nadie debería ser invisible. Esta historia nos enseña que la vida puede ser cruel, pero también puede ser justa, que un día estamos abajo, pero al siguiente podemos estar ante una nueva oportunidad. Nos enseña que el bien, incluso ignorado, siempre encuentra la manera de regresar. El mendigo nunca esperó nada, pero recibió algo que ningún dinero podía comprar: dignidad, reconocimiento, un nuevo comienzo, una segunda oportunidad de vivir, no solo de sobrevivir. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has parado a pensar cuántas vidas se podrían cambiar con un solo gesto tuyo? ¿Alguna vez te has preguntado cuántas historias como esta suceden todos los días, pero nunca se cuentan? ¿Cuántas veces ignoramos a alguien sin saber el peso que esa persona lleva en su corazón? Esta historia podría haber terminado de muchas maneras, pero terminó de la única manera que realmente tiene sentido, equitativamente, con transformación, y con pruebas de que el mundo aún puede ser un lugar mejor si elegimos vernos. A estas alturas ya habrás sentido el impacto de estas historias que traigo aquí en este canal. Seguiste cada momento de tensión, cada giro, cada emoción que se apoderó de esta increíble historia. Pero ahora quiero saber de ti. Si estuvieras en el lugar del millonario, ¿qué harías? ¿Reconocerías el error del pasado o simplemente seguirías adelante? Comenta abajo, ¿crees que el mendigo merecía esta recompensa o que la vida debería haberle dado algo aún mayor? Quiero saber tu opinión. Sé que esta historia te conmovió profundamente, así que no dejes pasar este momento. Deja tu me gusta ahora mismo, porque esto ayuda a que este tipo de historias lleguen a más personas. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias apasionantes que te conmoverán aún más. Y ahora, haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla. La historia que sigue es aún más sorprendente, y estoy segura de que no te la puedes perder. En él, este mendigo recibe algo que querrás saber. Haz clic y descúbrelo.